tu SWAT Falabella 100% online. Ya estamos de regreso. Usted la ve ya en el plano. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, la primera mujer presidenta del Colegio Médico, además. Muy bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Antes de la conversación con la presidenta del Colegio Médico, te quiero contar que la red te está invitando a participar en un espectacular concurso Bono Marzo. Puedes ganar $500,000. Para participar tienes que enviar la palabra bono al 7777. Así de simple. Sacúdete. El día sábado será el programa donde se va a dar a conocer el ganador. $500,000 pueden ser tuyos. Entonces envía bono al 7777. Isquia, le ha tocado harto trabajo a usted y a todos los médicos. Quiero aprovechar este primer instante de conversación con ustedes para, a través de ustedes, mandarle un saludo grande a todo el personal médico, paramédico, toda la gente que está involucrada en esta primera línea de contención de una plaga como esta. Sí, porque además de que nos ha tocado mucha contingencia comunicacional, todos los equipos de los distintos centros públicos y privados de atención primaria, todos han estado en esta etapa reorganizándose, creando protocolos, sabiendo cómo van a ser ellos mismos, porque nosotros no vamos a estar en cuarentena igual que la sociedad, y muchos de los hijos han quedado en las casas sin nadie que los cuide. Obviamente hemos propuesto, además desde el colegio, que idealmente liberemos a los abuelos, sobre todo de esa labor de cuidado. Así que todos han estado también en un trabajo que es personal, y particularmente las mujeres, porque las mujeres son más del 80% de la fuerza de tarea del sector salud. Muchas de ellas les toca la doble labor de, obviamente, además de preocuparse cómo vamos a responder en este desafío sanitario, también intentar ver cómo van a responder internamente en cosas tan habituales como comprar en el supermercado, hasta cómo van a cuidar a los hijos. En esta contingencia que estamos viviendo a nivel global, donde además la ciencia va aprendiendo de algo, porque no se sabe tanto todavía, o sea, cada día se sabe un poco más, pero no se sabía tanto de este coronavirus, de esta nueva versión de coronavirus. ¿Había una forma de estar mejor preparado? Bueno, una buena forma es vivir justamente el enfrentamiento no de una pandemia, pero sí una epidemia. Y un buen ejemplo justamente los países que vivieron el SARS del 2002-2003 y cómo lo están enfrentando hoy día. Obviamente son otras culturas, ellos ya tienen incorporados, porque ya tuvieron el yugo de esa epidemia, en medidas que son muy sociales, de saludarse o no saludarse, de justamente cuando parte este nuevo brote, activamente empezar ya a tener montado el teletrabajo, las reuniones a distancia, cosas de las cuales muchos de nosotros nos hemos tenido que ir normalizando, sí, o poniendo un poco al día en la actualidad. Pero evidentemente nuestro país le ha tocado en un momento más complejo socialmente, porque veníamos evidentemente en un estallido social, porque en materia de tecnologías, particularmente en lo sanitario, todavía tenemos deudas importantes, en el teletrabajo lo mismo, en la flexibilización laboral, pero también en cómo nos comportamos o cómo tenemos plataformas tecnológicas que nos permiten el día de mañana dar algunos mensajes, orientaciones. Esto mismo que pasó con la cuarentena de estas 7 comunas, y muchos de esos procesos que estaban en vías de digitalización tuvo que rápidamente terminar de implementarse de forma bien intempestiva para poder seguir funcionando como sociedad. Yo creo, espero, ¿no?, que así como con el terremoto y tsunami del 2010 hubo un gran cambio de switch en la forma en que enfrentamos todos los desastres, yo creo que también esto nos va a servir como una lección de ahora en más, porque estas cosas se van a repetir. Sí, no, de todas maneras, yo espero además que en lo sanitario aprendamos mucho de este enfrentamiento, y sobre todo que quizá empecemos a construir ya un sistema sanitario que no dependa tanto de los gobiernos de turno, porque eso hace fragilidades. Siempre gobernar es difícil, tomar determinaciones es difícil, pero si tuviéramos un sistema sanitario quizá como el inglés o como otros, uno podría ir tomando definiciones diferentes, y además que
después de estos desastres aparecen justamente y son un excelente momento para crearse cosas como pasó después de las guerras mundiales, que apareció el sistema de salud inglés. Yo espero que después de esta pandemia Chile se desafíe a tener un sistema sanitario robusto, mucho más consolidado, que no dependa tanto de los vaivenes políticos. ¿Se podría pensar, eso lo escuché cuando estaba toda la discusión constitucional, tener un ministerio de salud, de salubridad o como quiera que se le llame, que sea autónomo como el Banco Central, por ejemplo? Es una idea que anda rondando en el Colegio Médico hace bastante tiempo y creo que, sobre todo porque nosotros nos toca permanecer en el sector y van cambiando los gobiernos y van saliendo y entrando directores, y en vez de avanzar en línea recta en estos desafíos, vamos como avanzando en zigzag. Claro. Llega una dirección y va para allá, no le gustó la medida, va para acá, hay peleas políticas, cambia el subsecretario, hay otra, cambia el ministro, y creo que no es la estrategia, y sobre todo porque me he ido convenciendo que hay gente muy valiosa de todo el espectro político, que tiene mucha voluntad de aportar, mucha que confía, cree en el sector público, mucha que quiere innovar en el sector privado, pero también con una visión sanitaria y que quiere hacer que efectivamente podamos enfrentar mejor desafíos como esta pandemia, pero también los miles de otros problemas que enfrentamos con sector salud, que no se han olvidado. Diabetes, enfermedades cardíacas, la alimentación. 1.306 casos es lo que anunció el ministro esta mañana. Él mismo dijo que, considerando la cantidad de nuevos contagios, era un número positivo, pero no era necesario sacar conclusiones apresuradas. ¿Cómo siente usted que vamos en la lucha que damos en Chile para minimizar esta curva de contagios? Yo creo que tenemos varias cosas que juegan a nuestro favor. A pesar de que hemos tenido problemas en el testeo, estamos mucho mejor que todo Latinoamérica. Somos un país más ordenado en estructura de salud. En general, los protocolos acá ya están montados, pero obviamente no nos comparamos con nuestros vecinos, sino que nos comparamos con otros países de Europa, de Singapur, Corea, que es donde además se han ido planteando modelos de respuesta justamente, y lo hemos puesto nosotros en la palestra porque no queremos vivir la sobrecarga masiva de nuestras unidades críticas por el impacto que eso tiene para la letalidad de los pacientes, pero también para todo el equipo de salud que tiene que enfrentar una medicina que es una medicina de guerra. Y nosotros no estamos formados ni capacitados, ni psicológicamente, ni humanamente para poder administrar esa medicina de guerra, sobre todo si es que podemos tomar acciones que permitan que no tengamos un impacto como ese. A pesar de eso, yo creo que los números, gracias a las conductas de los propios ciudadanos que de a poco han entrado en esta dinámica, y uno ya ve que la gente no se saluda, que la gente no sale a hacer trámites innecesarios, que han empezado cuarentenas en algunas comunas y cordones sanitarios en otras, donde hay más conciencia de lo colectivo. Y en eso creo que efectivamente las cifras nos tienen que dar el entusiasmo de que estamos viendo impacto de las medidas, como suspender los colegios y universidades, pero nuestro gran desafío es aplanar la curva y no solo correrla en el tiempo. Y para eso todavía nos queda un trayecto que avanzar en mejorar en testeo, tener medidas de implementación. Mejorar el testeo significa hacer más. Hacer diagnóstico. Hoy día está dentro de las clínicas y dentro de los recintos hospitalarios con cuellos de botella en diagnóstico. Tenemos retraso entre 72 horas y hemos visto cartas en el diario que hablan más de 5 días. Y es parte de los datos que nosotros le hemos pedido al Ministerio poder transparentar, justamente para trabajarlos con ellos y para darle orientaciones a nuestros médicos clínicos que están atendiendo si testear a los pacientes leves o focalizar en los pacientes más graves. Pero la estrategia chilena hoy día se basa, emulando a lo que ha propuesto la OMS, pero también a los países como Corea del Sur, a testear. Pero todavía no tenemos tanta capacidad. Mira, ahí estoy viendo una pantallazo del mostrador que dice: presidente del Colegio Médico golpea la mesa y acusa total falta de transparencia en el manejo del gobierno en crisis del coronavirus. Esto ocurrió hace algunos días, fue noticia. Después de esto, nuevamente se logran acercar con el gobierno y hacen esta mesa social COVID-19. ¿Por qué decide en ese minuto usted, como presidente del Colegio Médico, golpear la mesa? Bueno, nosotros estábamos muy preocupados de esta pandemia. Yo, el primer día que tuvimos conocimiento de la pandemia, le mandé un mensaje al ministro y le dije: ministro, ¿puede
podemos pelear en todas las cosas, pero en esto nos tenemos que poner de acuerdo y trabajar juntos. No tuve ninguna respuesta en torno a eso. Tuvimos algunos antecedentes de pandemia con el subsecretario y posteriormente en una reunión con OMS. Yo le planteé nuevamente, ministro, en esto tenemos que trabajar unidos porque para implementar está el equipo médico y todavía hay que fortalecer algunas áreas y toda la información que nosotros teníamos como colegio médico eran los titulares de prensa. Y llegaban los medios a preguntarme, ¿a qué se refiere el ministro con 430.000 testeos? ¿A qué se refiere el ministro con estas cifras? Yo no tenía ningún dato para poder explicarle no solo a la opinión pública, sino que también a mis propios médicos del país cómo nos estábamos preparando. ¿Por qué cree que no se considera al colegio médico en esa primera etapa? ¿Porque son un gremio y no son un ente específico, como se señaló por ahí en algún momento? Yo creo que hubo miopía porque cuando se enfrentó pandemia H1N1, sí, inicialmente hubieron los roces habituales, pero sí hubo una segunda etapa donde se pudo hacer un trabajo en conjunto. Y eso no pasó y nosotros lo empezamos a denunciar hasta que el presidente nos invitó a La Moneda en conjunto con los expresidentes, en conjunto con los ministros y los exministros de salud. Y ahí justamente yo le planteé, presidente, este es un gran desafío, las cifras son dantescas. Necesitamos trabajar unidos para poder enfrentar esto. Le presentamos una propuesta, sobre todo planteando que estábamos en un escenario peor. Antes teníamos movilizaciones sociales, claro, todavía habían convocatorias a marchas, teníamos un plebiscito a portas que estábamos planificando, iban a partir las campañas electorales de la misma. Era un escenario diferente y nosotros hicimos un trabajo desinteresado de justamente explicarle a los movimientos sociales, explicarle a todos los partidos políticos que esto, siendo nosotros y particularmente yo, no muy partidaria del gobierno de turno, que independiente de eso había que ponerse de acuerdo y quienes eran las voces que podían dar señales muy claras a la ciudadanía tenían que lograr desmitificar esta idea de que este era un virus tongo o un virus creado por el gobierno para desmovilizar. Que les haya llegado en mal o buen momento, ese es otro análisis que uno podrá hacer con posterioridad, pero eso no ocurrió. Yo esperé toda una semana que el presidente nos diera alguna luz de que quería tener algún tipo de trabajo con nosotros. No pasó absolutamente nada y las cifras seguían aumentando, las medidas más robustas no se habían incorporado y obviamente no era solo yo, era mi comunidad médica, mi celular hervía de tantos mensajes de colegas que decían ¿por qué no hemos hecho nada? ¿Cuántas camas son? ¿Cuántas PCR no podemos testear? Y yo no tenía nada, ninguna información para poder responderle. En torno a eso, llegando ya el viernes, evidentemente, definimos que teníamos que tomar una acción más activa y agradezco mucho el rol de los alcaldes que finalmente terminaron de abrir una puerta que La Moneda, que yo creo que poco astutamente no quiso abrir. Usted ha dicho, hace una semana dijo que había llamado al presidente también a replantear el liderazgo de Mañalich. Necesitamos despolitizar decisiones. ¿Estas decisiones están todavía muy políticas? Yo creo que el ministro quizás si uno pudiera retroceder y yo fuera presidenta de la República no lo pondría él liderando esta etapa. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que uno tiene que sumar actores y no restar actores en un desafío tan grande como esto. Eso era conversar con gente de la ex nueva mayoría que había liderado pandemia, era llamar expertos, poder justamente conversar con los gremios, intentar alinear un poco al país en un desafío diferente. Creo que él no es su estilo, él se metió en algunos ámbitos de forma muy precoz, y no de la mejor manera, desde mi perspectiva, esta es solo una opinión personal, y en ese sentido creo que si uno pudiera previamente haber planificado, quizá yo le hubiera sugerido, presidente, miren, 6 meses más viene una pandemia, no sé si él es la persona que debería dirigirlo, pero él ya es ministro y yo lo he planteado en otras oportunidades, no es el momento
ni de cambiar de gobierno, ni de cambiar de ministro de salud, a pesar que tengo la sensación que él ha sido piedra de tope de no solo la participación del Colegio Médico, sino de recibir colaboración. Hay muchas entidades, sociedades científicas, no es solamente el colegio, organizaciones gremiales, ONG, que quieren ponerse a disposición. ¿No? Sí, pero con la tensión evidente de una relación que ha tenido que surgir gracias a otros actores. Pero es un tema de protagonismo. El ministro dijo, aquí el protagonismo en la toma de decisiones es del presidente de la República. ¿Tiene que ver con quién sale a decir las cosas? No, también quien toma las definiciones y a quien escucha. Yo creo que el gobierno tiene que desarrollar ese ejercicio porque la gran mayoría de falencias o errores nosotros siempre las hemos mencionado previamente. Yo siempre le mando un mensaje al ministro antes de hacer una locución, siempre intento previamente hacer y buscar una respuesta antes de que evidentemente usar una estrategia más comunicacional, porque también eso desgasta, también los ciudadanos no entienden por qué peleamos y después llamamos a la unidad y peleamos, claro, y vivimos como en una continua tensión como comunidad médica, pero la verdad es que siempre las relaciones con las autoridades sectoriales han sido tensas para los gremios, evidentemente, pero esta tiene características mucho más notorias que las de otras. Corrígeme lo siguiente, a mí me fue quedando la sensación que ustedes como Colegio Médico y usted en particular como su presidenta tenía una mejor relación con los partidos políticos de gobierno que con el gobierno mismo. Me da la sensación que Renovación Nacional, la UDI, fueron más acogedoras al llamado. Sí, yo no sé si metería a todo el gobierno en el mismo saco. Yo creo que particularmente en la cartera de salud y ni siquiera todo el ministerio, sino que el propio ministro tiene algunas distancias que yo no sé qué finalidad tienen en realidad. Me gustaría en algún momento, me imagino, vamos a tener quizá una conversación franca en unos años más en ese momento él visualizaba de que nosotros éramos un problema quizá dentro del desafío sanitario, cosa que muy humildemente creo que tener a los médicos de un país alineado con el desafío, intentando además comunicacionalmente en un momento tan débil del gobierno y del ministro, yo lo hubiera tomado, pero quizá era muy naive mi interpretación. ¿Cuánto cree que pesa en esa distancia original con el Colegio Médico y con su figura en particular el hecho que usted haya militado años atrás en el Partido Comunista? No sé si es tan político la diferencia, no sé si es solamente por eso o por un tema de protagonismo. Yo pensaba la otra vez que quizá era que el gobierno visualizaba en esta pandemia una oportunidad de salir triunfante, entonces que no quiere compartir parte del triunfo con otros actores, sino que quiere demostrar una certeza plena, claridad, tomar medidas, pero la realidad es que en esta pandemia se van a morir personas, en esta pandemia se va a saturar el sistema sanitario y en esta pandemia si entra en esa serie de pugna, lo más probable es que vamos a poder mostrar muchas debilidades más que virtudes. Entonces, pensar que es la oportunidad política del gobierno para mejorar todo lo que no se pudo mejorar en una gestión, me parece que no solo es miope, sino que también es un tanto egoísta, porque esto impacta no en la cifra de la encuesta del presidente o del ministro, que dicho sea paso subió, en las vidas de las personas. Y esa distancia, eso es algo que me hace también como defraudarme de un sector, como de tomar definiciones, no solamente de este gobierno, sino de ser gobiernos, de participar en esas definiciones tan complejas. ¿Cómo esos cálculos tan pequeños pueden llevarse desafíos sanitarios que deberían permitir poner a todos sobre la mesa y conversar? Y no solamente de ese sector, uno también le toca a veces con algunos gremios que hasta pelean hasta con nosotros, que se quedan en el cálculo pequeño. Los enfermeros, por ejemplo, que están reclamando que no los consideraron en la mesa. Yo creo que eso es válido y de hecho yo también lo he planteado. Esta es la mesa social menos social que yo he visto, porque en realidad la única participación es un poco la del colegio y la de los alcaldes, pero el resto de los participantes
mucho de sociedad no tienen. Representan dos universidades emblemáticas muy relevantes, pero también otros actores que representan la conducción anterior, tanto del colegio como del ministerio, OMS, que ha sido un actor que se ha cuadrado con el gobierno. En general, los organismos como ellos se cuadran contra el gobierno siempre, porque obviamente participan en su elección, pero lo de la OPS Chile nos ha llamado mucho la atención el rol. En general confiábamos de que hubiera un rol también más dialogante, colaborar, justamente poder destrabar estas entidades, y eso no pasa. Los enfermeros dijeron que ellos no van a dar abasto. Confusam dijo, Esteban Maturana, ¿no? Esteban Maturana, sí. Dice, a nosotros... La presidenta es Gabriela Flores. Bueno, pero Esteban como es que hace años, es como que histórico. Que con ellos no han hablado y que ellos son los que también tienen que implementar muchas de las medidas. ¿Estamos a tiempo de incorporarlo? ¿Será necesario incorporarlo? Yo he planteado y lo planteé en la mesa que era muy necesario trabajar con los gremios de la salud, no solo con los médicos. Evidentemente nosotros trabajamos en equipo, la atención primaria también tiene que tener un abordaje relevante, y me parece que hay que trabajar con los gremios. Obviamente eso no lo definimos nosotros, son tanto cosas prácticas como en el número. Quizás si hubiéramos retrocedido en cómo constituir esa mesa y el ministro Blumer me hubiera preguntado la opinión, yo lo hubiera constituido de otra manera, y justamente con representantes gremiales no médicos, porque a los médicos no todo nuestro equipo de salud nos quiere tanto, pero sí con estos dos niveles de atención y representando en parte justamente al resto del equipo de salud, que a veces se siente postergado en esas definiciones. Se han tomado varias determinaciones que se han ido anunciando. Ya hoy día comenzó esta cuarentena total para 7 comunas de la región metropolitana. Estamos con toque de queda, pero también hay algunas que van quedando ahí como en el aire, ¿no? Como por ejemplo la decisión de espacio riesgo. Lo que cuesta espacio riesgo, si era el lugar indicado. Me gustaría preguntarle por eso, pero antes, estimados amigos, déjenme contarles lo siguiente, estimados amigos, a ustedes que nos están sintonizando esta noche. Queridos amigos, como ustedes saben, estamos pasando por una situación difícil, pero en Clínicas Sin Planet tomamos todas las medidas, y una de las más importantes es mantener la sonrisa. Clínicas Sin Planet, líderes en implantes dentales, está atendiendo a todos sus pacientes con todas las medidas de prevención, garantizando así la tranquilidad de poder seguir con los tratamientos. Ante cualquier duda, puedes llamar al 22-759-0909 y agenda tu hora gratuita. Visítanos también en www.implanet.cl, donde además encontrarás toda la información de nuestras clínicas, sucursales, promociones y tratamientos. Clínicas Sin Planet, tu sonrisa, nuestra especialidad. Seguimos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, acá en Mentiras Verdaderas. Le preguntaba por lo de espacio riesgo. Se empezó a hablar que pagaban 20, 26 millones diarios. Lo aclararon, que no iba a ser así. Circuló por ahí que el dueño era un pariente del presidente. Sí, como Piñera Chadwick, era algo como así. Ignacio Piñera Chadwick. Era muy burdo, pero sí, mucha yo gente... ahora busco la fuente de cada una de esas, porque pero si no uno gente cae muy... se compra toda la historia, claro. Y eso, porque ahora a mí me ha tocado del otro lado, miente que algo queda. Efectivamente hay personas que se van a quedar con que era 26 millones, que era el sobrino de el presidente, y en realidad cuando a uno le toca, en realidad empieza a valorar que no puede ser tan liviano para tomar esa determinación. De hecho, también se ha dicho, ¿por qué le pagan un arriendo espacio riesgo si las garantías constitucionales nuevas, las que están supeditadas a propósito de este estado que estamos viendo, habrían permitido tomarse el espacio riesgo? Cuestión que no es así tampoco, porque igual, aunque se tomen los espacios, se tiene que pagar a los dueños de un lugar. Hay hartas cosas que van quedando ahí, ¿no? La decisión de espacio riesgo, ¿es una decisión desde la perspectiva del Colegio Médico y suyo en particular adecuada? Primero, nosotros no participamos en la definición. Segundo, creo que también uno tiene que tener el ánimo de no criticarlo todo y ir a destruir cada una de las acciones, porque ahora veía que, bueno, nos costó, fue un parto, presionar para que finalmente se empezaran a tomar cuarentena, se empiezan a dictar y todo el mundo ahora encuentra todo lo malo de cómo se está implementando, terrible, y yo creo que ahí uno tiene que también reconocer que otra cosa es con guitarra, otra cosa es gobernar, otra cosa es definir cuarentena, y sí creo en esto de espacio riesgo que hay que visualizar hoy día las miles de otras alternativas que se han planteado, porque eventualmente vamos a necesitar otras instalaciones, pero me parecía que colegios y universidades quizás no era tan buena idea, porque eventualmente en algún momento va a existir un retorno a la actividad y quizá todavía vamos a necesitar camas de esas sanitarias.
Nosotros quizá podríamos haber hecho algunas sugerencias, y lo hicimos, algunos recintos hospitalarios que están en desuso, hasta clínicas privadas que quebraron y que están cerradas y que podría uno utilizar algún inmueble. Eso en Mapocho también fue... Justamente yo creo que podían haber sido algunas alternativas, pero creo que también, justo en el mismo tenor de que hay cosas que uno tiene que criticar, hay otras que uno tampoco puede dedicarse solo a criticar. Y yo en ese sentido creo que la medida, por lo menos... El arriendo no podrá cuestionarlo, las cifras me parece que son abordables dentro del Estado, los países han tomado iniciativa y esta por lo menos es una iniciativa proactiva que va a disponer de un espacio disponible para justamente los pacientes de menor complejidad. Y recordemos que también esas camas quedan después para el sistema de salud pública. Sobre todo las otras cosas que no son parte de la... Porque en realidad la infraestructura obviamente no va a quedar, pero las camas, si es que son del hospital, porque yo desconozco ese detalle, servirían para el resto de los hospitales que están por construirse. También, mire, recién en la primera parte del programa hablábamos con el alcalde de Isla de Pascua, estaba muy molesto Pedro Edmunds, que decía que él no tiene un interlocutor válido con la autoridad. Ayer bienvenido al equipo, digo. El ministro de Agricultura que estaba acá quedó con la tarea de tratar de establecer un puente con el ministro del Interior, y él decía que ellos tienen 3 camas para pacientes críticos. Y ya tienen un caso, que no sé si estará ocupando una de esas camas, pero tienen 3 camas. Esa es toda la capacidad que tienen ellos para atender pacientes, tienen 3 respiradores. Entonces yo le decía, ya, y si llega en un minuto a necesitar un cuarto, ¿qué hace? No sabemos. No, lo de Isla de Pascua me parece dramático. Bueno, además las cuñas que dio el alcalde creo que representan ese nivel de desesperación de no saber un poco qué hacer, estar en una isla en medio del océano y efectivamente no tener ninguna capacidad. Yo creo que quizá nos equivocamos y ese debería haber sido antes que Chile mismo, el lugar donde se tenía que haber hecho el cierre absoluto del ingreso de turistas, porque la capacidad local es muy reducida, sobre todo para estos pacientes tan críticos. Subir a un avión a un paciente crítico es muy complejo, entonces evidentemente creo que estoy de acuerdo con estas medidas que se han tomado más extremas, pero creo que hay que responderle evidentemente además que es turístico total, somos reconocidos como país justamente por Isla de Pascua. Espero yo que puedan responderle con el testeo, que tenga un interlocutor adecuado, y lo voy a plantear en la mesa este viernes. Digámosle Rapa Nui, porque si no el alcalde se va a volver a enojar, sí. Porque Rapa Nui es el nombre ya oficial. Rapa Nui. No, el alcalde tiene su genio el hombre. ¿Cuándo, de acuerdo a la información que maneja el Colegio Médico, podría registrarse el PIC de esta situación en Chile? Nosotros hemos entregado toda la información que tenemos. Justamente lo que cuestionamos, no podemos repetir la misma indicación, y presenté yo en la primera reunión o en la segunda de la mesa social, entregamos los modelos que teníamos, que hemos tenido un reporte diario, porque obviamente con los nuevos datos van modificándose las curvas, en 2 proyecciones, las más desafortunadas y las más afortunadas, algunas similares a las que había planteado el propio ministro. La cifra sí que es la más dantesca que él ha hablado, esto de 100.000 casos finalizando abril. Obviamente que asustan porque supera con creces toda nuestra capacidad de pacientes críticos. Las cifras ya más cercanas a 40.000 es un poco más manejable. Perdón, pero evidentemente si se llega a dar ese escenario, el dantesco, 100.000 personas, ¿qué implica eso? ¿Implica que veríamos en Chile lo que se ha visto en Italia, donde a adultos mayores los mandan a sus casas porque simplemente no pueden ser atendidos? Sí. Sí, porque, a eso nos enfrentamos, que es bueno decirlo así. Porque, mire, el comportamiento, siempre el comportamiento, porque se puede transformar en un virus bueno, no. Positivo, buena onda. Pero siempre el comportamiento va a depender de muchos otros factores, no sabemos cómo va a... Y por eso es tan distinto el escenario que tenemos Chile con el que tiene el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a enfrentar esto con un invierno por delante, con otros virus respiratorios, y desconocemos cuál va a ser el comportamiento. Pero si todo saliera mal, efectivamente, y las personas no tomaran las medidas de distanciamiento, por ejemplo, relajáramos todas las medidas, que son los escenarios más malos, y llegáramos a más de esos 100.000 casos al mismo tiempo, en general el 20% de los pacientes van a ser leves y no van a requerir mayor atención. Un 20%, por lo menos los números de
China, requerían hospitalización y hasta ventilación mecánica. Y un 5% eran pacientes críticos. Nosotros en general hemos barajado alrededor entre el 10 y el 5 de camas críticas propiamente tal. Chile hoy día maneja alrededor de 2.500 camas críticas, 1.000 de cupos ventilatorios. Se compraron 800 más. Todo esto también es por la prensa, yo no he visto ningún pormenorizado de esos datos, ni en qué centro están, ni qué equipos lo van a manejar, nada. El subsecretario lo tiene que presentar en la reunión de mañana y justamente en relación a eso está la capacidad de saturación. Si nosotros tuviéramos esos 100.000 pacientes y más de 5.000 pacientes críticos en UPC para ventilación mecánica, o sea, es más del doble que en el mejor de los escenarios vamos a poder tener como país. ¿Y estamos hablando del mes de julio? Entre junio, inicios de junio. Que es bien relevante eso, porque a nosotros nos pilla esto entrando a otoño. Estamos recién empezando a transitar otoño, vamos a llegar al invierno y vamos a tener que vivir el invierno con esta situación. Por lo tanto, la perspectiva de paciencia para la gente tiene que ser de largo aliento, ¿no? Justamente, de hecho, hay algunos análisis pensando en el hemisferio sur que esto podría ser desde 3 meses hasta 8 meses, en el peor de los escenarios. Y lo otro que tenemos que pensar es que uno tiene la finalidad de aplanar la curva o uno puede aplanarla y después despegar, que es correr la curva un poco, que es justamente lo que el gobierno no quiere implementar. Pero lo que le hemos planteado de forma sucesiva es que para aplanar la curva necesitamos mejorar lo que estamos haciendo hoy día en testeo y ojalá que estas cuarentenas nos den tiempo para no seguir aumentando en casos todavía que hay buen clima, que no tenemos otros virus respiratorios, para después tener una respuesta potente de aplanamiento y contener los nuevos casos y disminuir la tasa de reproducción que tiene este virus. De acuerdo a las mismas información que manejan y estas proyecciones, ¿hay un estimado de cuánta gente podría morir en Chile? Va a variar dependiendo justamente si se satura o no se satura nuestro sistema sanitario. En algunos países en que el sistema no se ha saturado y además tienen más experiencia en este tipo de virus respiratorio, la letalidad ha variado del 0,2 a un 0,5%. Es decir, de los pacientes infectados, ¿cuántos pacientes se mueren? Correcto. Pero en otros países, como en Italia, cuando se satura el sistema sanitario y uno ya empieza a manejar a los pacientes no en óptimas condiciones, esa letalidad ha subido más de 10 veces y casi llegando a un 7 u 8%. Eso es el escenario que como comunidad médica desde el primer día hemos pedido de forma reiterada al gobierno de trabajar. No llegar a las letalidades que han presentado los países que se relajaron en su momento. Yo creo que acá no estamos en eso. Las distintas voces, los alcaldes, el colegio médico y el propio gobierno están haciendo esfuerzos continuos. Todos estamos trabajando hoy día modo coronavirus. O sea, es full agenda, pero sí no relajar la mano para justamente no saturar el sistema, porque nosotros ya tenemos un sistema sanitario que continuamente está saturado, ¿no? Claro. Y los inviernos tenemos que hacer medidas extremas para poder dar atención a los pacientes. ¿Se han puesto en el caso que el personal médico masivamente se contagie y no puedan trabajar? Ha pasado también en otros países, entre el 20 y el 30% de los equipos de salud, y de hecho por eso ahora se están tomando algunas medidas en algunos recintos de hacer turnos alternados, 7 días o 14, porque tenemos otro fenómeno que es los contactos de los positivos. Quien alguien, por ejemplo, si hacemos turnos juntos y tú tienes coronavirus y no sabemos hasta que empiezas sintomático, sales positivo, todo ese turno tiene que en teoría irse en cuarentena. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Lo más probable es que vamos a tener que ir tomando otro tipo de medidas, porque no podemos atender sin equipos de salud y porque no es solamente el equipo que se retira,
sino la sobrecarga del equipo que se queda, y no solamente en términos asistenciales o físicos, sino que también psicológicos, Sí, pues, claro. personales. El nivel de burnout o quemarse atendiendo pacientes es muy alto, y eso pone en riesgo a los pacientes y también al equipo de salud. Como decíamos, hemos dicho acá en el programa en otra oportunidad, si nosotros, las personas que estamos, los que están tratando de hacer la cuarentena voluntaria, los que están haciendo ahora cuarentena obligatoria, estamos con una tensión, con un estrés, con una ansiedad, que van a cerrar el supermercado, que tengo que pedir permiso para sacar al perro, que tengo que hacer esto, lo otro. Imagínense la sensación incómoda que están viendo mucho. Imagínense aquellos que están ahí luchando día a día con la posibilidad de infectarse, tratando de hacer esfuerzos denodados de sacar adelante la pega. Por lo tanto, tenemos que ser bastante conscientes de ello y valorar el trabajo que están haciendo los médicos. Dicho eso, también se ha hablado mucho, por ahí se habló de la posta central, de la falta de insumos necesarios y básicos para la atención de los pacientes. Desde alcohol gel, el ministro dijo en ese minuto, bueno, pues el alcohol gel es lo más importante, agua y jabón, hasta mascarillas. ¿Ustedes como colegio médico han constatado que en centros asistenciales chilenos faltan insumos básicos? Tenemos una encuesta, ya que tenemos más de 7.000 respuestas de trabajadores del sector salud que han levantado parte de las falencias. Además, los días lunes y jueves, los distintos consejos regionales del país tienen que dar cuenta de justamente dónde faltan elementos de protección personal. Nos parece que es algo fundamental y ha sido uno de los primeros acuerdos de la mesa social, es que no pueden faltar elementos de protección personal para el personal de salud. Como también, como equipos de salud, tenemos que cumplir con hacer un buen uso de ellos en torno a los protocolos que están establecidos, porque obviamente estos son elementos finitos y no es solamente por el hecho de comprar, sino que tienen algunas menores stock a nivel mundial, existen limitantes para poder importarla, y ya se han acercado también a nosotros distintas fundaciones para poder donar, y están en periodo de importación, y nosotros esperamos llevarlo a los equipos de salud de todo el país, justamente para reforzar el esfuerzo que se hace desde el ministerio, pero le hemos pedido liberar parte de los equipos de salud porque hay que empatizar con la angustia de los funcionarios. Yo tengo colegas infectólogas y que están atendiendo y que también sienten el temor de enfermarse, no poder seguir yendo a trabajar y también enfermar a sus familias. Es algo que está en el ambiente clínico y esperamos que no falten elementos en ninguna parte del país. Es la presidenta del Colegio Médico que está conversando con nosotros esta noche. Vamos a dejar planteadas 2 preguntas antes de la pausa, que entiendo es la última pausa de la noche, ¿no? Y al regreso las respondemos. Las preguntas son, mire, ahí a los colegas que deseen marchar este 8M 2020 que tengan algo de temor, colegas tranquilas, las queremos ahí, las cuidaremos. No hay riesgo, entre todas nos protegemos. Las esperamos en Providencia con Antonio Varas a las 11 de la mañana con sus delantales. Esto, una polémica que se armó a propósito de la invitación a la marcha del 8M. Y lo otro, el ministro de Sanidad de Chile pide calma porque el coronavirus podría mutar y volverse buena persona. Esto lo dice Europa Press. Nos hacemos cargo de esas 2 cosas al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas. Cuidarnos entre todos. Por eso, para que estés informado y puedas